Amigos, muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Nada Está Dicho. Mi nombre es Renato Cisneros. Hoy tenemos un programa muy especial. Vamos a tener dos invitados, y están aquí felizmente los dos, que se parecen más de lo que ellos mismos creen, ¿eh? Los dos son muy respetados en los Estados Unidos, los dos tienen mucha chispa, cuentan muy buenos chistes, y los dos hacen algo por curarnos. Hoy van a estar con nosotros, en la primera parte del programa, el doctor Elmer Huerta, y más adelante vendrá Pablo Villanueva, más conocido como Melcochita. Simplemente antes de empezar la conversación con el doctor Huerta, decir que hoy hacia el final del programa vamos a anunciar a los ganadores de estos 3 ejemplares de mi último libro, Qué horrible Publicherre, ¿eh? Cosas que no hay que contar. Ahí está, una idea de la producción que yo no he necesariamente respaldado, pero lo agradezco por supuesto. Hoy ha sido un día políticamente intenso porque si consideramos que no falta nada para las elecciones municipales, los cambios que están mostrando los sondeos y las encuestas recientes nos dan a pensar varias cosas. Por un lado, que la población viene sancionando los actos poco democráticos. El señor Reyardo y el señor Belmont, tan encaprichados en sostener un debate este domingo, pues bien, han salido muy mal parados en las últimas encuestas. Y por otro lado, vienen subiendo candidatos que se están dedicando básicamente a colocar ideas. Y no cabe ya ninguna duda a estas alturas que el amplio bolsón de indecisos será el que resuelva la elección municipal en apenas unos días. Eso en lo político. Hoy ya no vamos a hablar mucho de política, o quizás sí, pero con nuestros invitados. Estamos con el doctor Elmer Huerta. ¿Cómo estás, Elmer? Renato, encantado de estar contigo. Qué gusto de tenerte acá. Encantado de verte y buenas noches a todos tus televidentes. ¿Cómo estás? Estás de paso por Lima. Tú sí. Tienes visitas ocasionales a Lima. Exacto. De tanto en tanto. Este creo que es mi 6º viaje al Perú este año. Me faltan un par. Bueno, yo decía al inicio que tú eres muy reconocido en los Estados Unidos. Déjame dar alguna de tus credenciales, por favor. Gracias. Tú fuiste el primer presidente latino de la Sociedad Americana del Cáncer. En el 2007. En el 2007. Y al año siguiente, si no tengo mala información, fuiste considerado uno de los 100 hispanos más influyentes en los Estados Unidos. Correcto. Y además eres pionero en los consultorios mediáticos de América Latina. ¿Es cierto que tú tienes esa obsesión, tratar de traducir lo complejo de la medicina a los públicos mayoritarios? Así es, Renato, y eso coincide precisamente con mi visita al Perú. Hoy día di una charla en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONCITEC. Ellos han organizado un día muy interesante que se llama la salud pública y cómo la salud pública debe conectarse con la gente. Y allí di una charla en la que respondo a tu pregunta. Yo desde que vi y me di cuenta aquí en el Neoplásicas, cuando yo trabajaba en los años 80, sí, Renato, de que la gente se moría porque no sabía cosas sencillas, pero sabían los resultados de fútbol, sabían las telenovelas. Allí me di cuenta de que en realidad era injusto que un peruano o una peruana se muera por no saber cosas elementales de la salud. Era un problema básicamente de comunicación, de acceso a la información. Educación, sabían más de fútbol y de telenovelas que de cosas de salud. Entonces allí fue donde yo decidí, y ahí nos conocimos contigo. Sí, claro. En esa época decidí usar los medios de comunicación como un instrumento de salud en la educación. Yo la uso con 4 principios: todos los días, todos los temas, todos los canales disponibles, y no ser comercialista, no vender productos, no vender cosas en mis programas de radio, es decir, no fines comerciales. Yo recuerdo que en el año 2000, quizá un poquito antes, yo participaba de un programa en Radio San Borja con Guillermo Yacosa claro, y con Carlos Bejarano, y ahí tú empezabas bueno, ya te comunicabas desde antes, por supuesto, pero ahí nos conocimos. Y tú hablabas de un centro preventivo del cáncer que tenía una suerte de lema en la entrada, o por lo menos así lo contabas tú. Claro. Aquí no se admite gente enferma. Solamente para gente aparentemente sana. Si usted está enfermo, el doctor de al lado lo puede ver, porque ese consultorio que todavía existe se llama el Preventorio. Y allí hemos visto ya casi 37,000 personas, y 95% de esas personas, Renato, no tienen ningún síntoma. ¿Esto en Washington? En Washington. Van y se presentan, marido y mujer. Tranquilo, ¿qué tiene usted, señor, señora? No tengo nada, doctor. ¿Síntoma? ¿Le duele algo? No, no tengo nada. ¿Para qué viene? Porque quiero hacerme un chequeo, doctor, y estoy a tiempo de un chequeo. Y además queremos tener un hijo y queremos que nuestro hijo nazca sano. Así que queremos que nos haga un plan de nutrición saludable para mí y para mi mujer. Yo recuerdo que la primera vez que te escuché hablar de ese modelo, me pareció fantástico, y pensaba, ojalá en el Perú existiese algo parecido. Pero ya se han replicado, claro, creo que hay hasta 7 centros preventivos, sí, o preventorios. Hay varios con las municipalidades, y el Plan Nacional del Cáncer del Perú, el Plan Esperanza, ha tomado el preventorio como un modelo, y hay varios que se están replicando en el Perú. Y la idea es esa, de que la gente se acostumbre, Renato, a ir al doctor antes de tener síntomas. Porque ya una vez que te sale un cáncer, o
si hablamos de enfermedades del corazón, si ya te da un infarto, un derrame cerebral, ¿qué vas a hacer? La idea es tratar de prevenir y detectar temprano cosas que te pueden dar dos problemas. Uno, que te mueras antes de tiempo. Eso se llama muerte prematura. Y la otra, que quedes discapacitado por el resto de tu vida por algo que se pudo haber prevenido o detectado. Elmer, tú te fuiste del Perú para formarte, para trabajar fuera, pero en realidad nunca te has ido. Bueno, tu programa Cuidando tu Salud va a cumplir ya 20 años el próximo año. Exacto. Estás todos los días en RPP. Entonces vives fuera del Perú, pero estás absolutamente empapado de lo que ocurre acá. ¿Cuánto tiene que ver eso con tu sentido de la responsabilidad? Quizá te has ido, pero no has dejado de pensar en tengo que hacer cosas por mi país. Mira, Renato, yo me fui a Estados Unidos ya mayor, en mis 30s. Entonces, una persona que se va en sus 30s, las raíces están acá. Claro. Yo soy peruano 100%. Y me fui allá porque la especialidad que yo quería hacer, que es prevención del cáncer y control del cáncer, en esa época que yo me fui, solamente la daba un solo sitio en el mundo, que era Estados Unidos. Y por eso es que me fui allá. Y decidí quedarme allá porque vi que la posibilidad de hacer ese preventorio era mucho más fácil allá. Pasaron los años, pero cuando ya entro en contacto con los medios de comunicación acá, con RPP Noticias, con el comercio, etcétera, pues para mí ha sido como una extensión de mi vida. Claro. Y yo amanezco escuchando RPP y estoy atento a lo que pasa en el Perú, obviamente también lo que pasa en Estados Unidos, porque esa es mi vida, pero estoy en los dos mundos. Antes de hablar puntualmente de algunos temas médicos que me interesa conversar contigo, tú naciste en Ancash, en Recuay. En Recuay, Ancash. ¿Tu familia tiene familia en el Perú? Porque Recuay, si no recuerdo mal, yo no lo viví, por supuesto, pero lo sé, con el terremoto del 70, casi como que desapareció. En realidad, sí, Recuay es un pueblo muy pequeño, pero no desapareció por el terremoto, sino porque el alcalde, por allá por los años 70 o 60, la carretera que comunica Lima con el Callejón de Huaylas, la carretera, pasaba por el centro de Recuay, por la Plaza de Armas, habían hoteles, los carros se detenían, los restaurantes, y al alcalde en los años 70 se le ocurrió hacer un bypass. No, un bypass. Entonces hizo una carretera. Entonces ya los alcaldes tenían esas ideas raras. Entonces la carretera venía y luego hacía un desvío y ya no entraba a la ciudad y la ciudad se murió porque ya no había comercio. Fíjate qué interesante. Bueno, mi familia es de allí, yo nací allí, pero yo crecí en Chosica. En realidad soy chosicano desde los 3 o 4 años de edad hasta los 18 años en que ya empecé a estudiar medicina y me vine a Lima. Hablábamos del cáncer. Tú has estudiado el cáncer, lo has analizado, te fuiste precisamente para formarte en ese sentido. En el Perú, los cánceres que siguen siendo los que más atacan a la población peruana, ¿siguen siendo los de mama en el caso de la mujer y los de próstata en el caso del hombre? Eso es cierto. Y como causa esos son como casos nuevos. Pero como causas de muerte, el cáncer del cuello del útero, que es un cáncer 100% prevenible, Renato, es la primera causa de muerte en la mujer peruana. Y el cáncer de estómago es el cáncer en hombres y el segundo en mujeres. No sé por qué, esta es una impresión absolutamente personal, aunque la he conversado con amigos y en todos los casos creo que también hemos coincidido en que ahora hay más gente joven que muere de cáncer, o por lo menos es una impresión. ¿Es correcto o no? Es correcto, eso es correcto. Es más, mira, en Estados Unidos... Antes el cáncer era como aquello que le ocurría a la gente mayor. Y sigue siendo, ¿no? No quiero dar la mala impresión. Se calcula que aproximadamente 80% de todos los cánceres ocurren después de los 50 años, hasta ahora. El 80% de todos los cánceres La después de gran los mayoría 50. Después de los 50. Solo 20% ocurren antes de los 50 años. Hay cáncer en niñitos, hay cáncer en recién nacidos, en adolescentes, etc. Es más, en el hombre joven, el cáncer número 1 es el cáncer del testículo. Pero para responder a tu pregunta, por ejemplo, sí se está viendo que algunos cánceres están ocurriendo en gente más joven. Por ejemplo, el cáncer del colon, del intestino grueso, que es un cáncer súper traicionero, en Estados Unidos es la segunda causa de muerte ya, muy frecuente. Aquí en el Perú está entre la cuarta, quinta causa de muerte, ocurría el 95% de los casos después de 50 años. Pero en los últimos 20 años en Estados Unidos está apareciendo este cáncer en muchachos de 30, 35, 40. ¿Y eso 40. ¿Con qué tiene que ver, Elmer? Evidentemente, la claro, alguien podría alimentación, pensar. Exactamente. La alimentación, ¿qué se mete la gente en la boca? Bueno, ahí saltamos al otro tema, porque tú no solamente estás muy cerca de lo que ocurre en el Perú, sino que te has inmiscuido en las discusiones más... de salud pública, de salud pública, claro. Sí, más políticas incluso. La ley de alimentación saludable, por ejemplo. Tú has llegado a decir recientemente, y es así que es una declaración política,
que la señora Keiko Fujimori atenta contra la salud pública o que el fujimorismo atenta por defender un sistema de información a los consumidores que, según tu punto de vista, y no solamente tuyo, sino de mucha gente, riñe con la información adecuada, con lo que debería ser una información transparente. Correcto. Eso tiene que ver, ese tuit que lancé lo puse por lo siguiente. Existe en un grupo de alimentos que se llaman los alimentos procesados y ultraprocesados, que fueron inventados en los años 40 y 50 y que pues se han diseminado por todo el mundo. Esos alimentos son los que vienen en cajitas o en bolsitas o en latitas. Esos alimentos, hace como unos 40 y tantos años, empezaron a tener unas etiquetas de información para el público, que se llaman las GDA, que contiene qué porcentaje de lo que tiene esa latita es lo que tú necesitas en un día. Un poco complicado, pero estaba la información de hace como 40 y tantos años. Lo que pasa es que en Estados Unidos y en todo el mundo, la obesidad, y en el Perú, la obesidad en adultos y en niños pequeños está aumentando rapidísimo. ¿No? En nuestro país se ha duplicado en los últimos 10, 15 años, Renato. Hay chiquititos ahora entre 5 y 9 años que ya casi el 20% de ellos están obesos y gordos. Y en algún momento se detectó que se podría ser por cambios. El exceso de consumo de este tipo de alimentos. Entonces, la idea es que ahora esos alimentos en todo el mundo se les exige que tengan una etiqueta de advertencia para que la gente cuando compre ese producto se dé cuenta de lo que está comprando. Entonces, ese GDA que te dije, la lista complicada de porcentajes, siempre estuvo, como 40 y tantos años. Ahora, unos 10 años, se le ocurrió a alguna gente en Europa poner una cosa que era el semáforo. Entonces el semáforo tenía luz verde, luz anaranjada y luz roja y te decía si el producto era bueno o era malo, pero la gente se confundía. ¿Por qué? Porque el mismo producto tenía la luz verde, pero decía, si esto tiene verde, ¿por qué me dicen que es rojo? Había cierta confusión, excepto para el adulto que podía decir, no, esto es así. Y salió como alternativa el sistema de los octógonos. Eso lo sacó Chile recién hace 2 años y medio. Ajá. Entonces yo la comparación que hago es la siguiente, es como el teléfono, el celular. Cuando salieron los primeros celulares se te cortaban a cada rato, luego salieron los digitales y ahora tenemos digital que estamos en G4. Bueno, el G5 que está saliendo en Estados Unidos, ese es el octógono chileno. Es tan potente ese sistema que los niños chiquititos de 5 o 6 años le dicen a su mamá, mamá, yo no me quiero que me compres esto, yo quiero que me compres uno que no tenga estos sellos. Porque los niños saben que el producto que tienen ellos no es bueno para la salud. Bueno, a mí no tienes que convencerme porque yo también soy partidario pero es de que los quiero octógonos. explicarte por qué dije que Keiko estaba atentando contra la salud pública. Porque en el Congreso, su grupo, Fuerza Popular, quería desbaratar la ley de alimentación saludable imponiendo los semáforos en vez de los octágonos, lo cual iba a significar que la ley de alimentación saludable se iba a retrasar 5 años más. Y eso lo sabemos por el propio presidente Vizcarra, ¿no? Claro, el presidente semanas. Vizcarra, él apenas entró en la cita que tuvieron, apenas entró el presidente Vizcarra, firmó la ley para que se cumplan los octógonos, pero obviamente Fuerza Popular no quiso, y aquí es probablemente por lo que se llama pues el cabildeo. Además, la cabeza de la ministra de Salud. Claro, el cabildeo, el lobby de la industria, que probablemente están trabajando juntos. Y eso a mí me parece un atentado a la salud pública, porque lo que yo quiero para el Perú, Renato, es que los niños, sobre todo, en un golpe de vista, cuando vean un producto, digan, esto no me conviene. Voy a fungir de abogado del diablo para que logres persuadir a aquellos que tienen dudas respecto de cuál es el sistema correcto o el más adecuado. Lo que se dice desde la Sociedad Nacional de Industrias es que este tipo de etiquetado, el de los octógonos, es incluso más exagerado que el que se usa en los licores. ¿Es eso cierto o no? Probablemente sí. Y me parece fabuloso. ¿Por qué? Porque licor lo consumen generalmente los mayores, eventualmente. Alimentos procesados lo consumen los niños todos los días. Pero también dicen que los semáforos tienen el aval de la OCDE, de 77 estudios a nivel mundial, el Códex de la FAO está a favor de los semáforos. ¿Cómo respondemos a eso, Elmer? Igualito, como te dije, ese es un teléfono G3, ahora estamos en el G5. Estos octógonos son muchísimo más desarrollados. ¿Por qué? Por el impacto que hacen en niños y adolescentes. Por eso es que pelean tanto, no los quieren. Pero la experiencia chilena ha demostrado 2 cosas. Número 1, que el 90 y tanto % de los chilenos están felices con sus octógonos. Y número 2, Renato, y esto es mucho más importante,
la industria chilena, ya casi el 20% de la industria ya bajó los contenidos de sal, los contenidos de azúcar y de grasa para no tener los octógonos, para que la gente los compre. Lo que ellos dicen es, pero ojo, que la dieta de los chilenos no es igual que la de los peruanos y que ellos tienen un consumo de calorías muchísimo más alto. Y están más gordos, entonces yo lo que digo es, entonces esperamos a ponernos gordos como los chilenos para actuar. No, tenemos que actuar desde ahora para prevenir la obesidad que se nos viene en el futuro. ¿Cuál es el lapso de tiempo, Elmer, que nos va a demostrar finalmente si es que el octógono funciona? Mínimo 10 años. 10 años. Mínimo 10 años. Esa es otra cosa que dice la industria, pero solamente la usan los chilenos y no ha demostrado que baja la obesidad, por favor. Que vean los libros de salud pública para que se den cuenta que lo que es disminución de la obesidad demora por lo menos 10 años. Pero el doctor Elmer Huerta está asociado con lobbies y financiado por alguna ONG o grupos. Esa me da risa. ¿Tú te imaginas que...? Tú puedes decirnos aquí claramente, Elmer, que tú no tienes ningún vínculo absolutamente, con ningún lobby. Yo no recibo dinero absolutamente de ninguna organización para hacer todo lo que estoy haciendo con respecto a alimentación saludable. Ahora, mira, qué es risible esto, Renato. Michael Bloomberg fue alcalde de Nueva York. Él es multibillonario, con B. Es el personaje que mencionan cuando te quieren asociar a... ¿Y sabes cómo lo llaman a él? Lobista. ¿Cómo vas a llamarte un lobista a una persona que de su bolsillo él destina miles de millones de dólares para luchar contra el tabaco, para luchar contra la pobreza en el mundo? ¿Lobista de qué es entonces? De la salud. Entonces, fabuloso. Entonces, no es un lobista. ¿Te das cuenta? Entonces, pero él apoya los esfuerzos de alimentación saludable en todo el mundo. Los octógonos salieron en Chile, Perú es el segundo país, Uruguay lo acaba de aprobar, Canadá lo va a aprobar. La ministra de Salud de Canadá ha dicho en la televisión pública de Canadá, la experiencia chilena ha sido favorable, nosotros queremos algo igual. Imagínate. Cambiemos de tema. El gobierno peruano, el Estado, en realidad, ha asumido una lucha por primera vez multisectorial contra la anemia. Lo que pretende desde distintos sectores es bajar el 45,2% que hoy muestran los índices de anemia a 19% de acá al 2021. ¿Eso es posible, Elmer? Va a ser difícil, muy difícil. Y si lo hacen, va a ser, ¿por qué? Porque se les va a entregar a los niños los suplementos de fierro para que corrijan la anemia. Renato, cuando uno va al océano o mira en las películas un témpano de hielo, sí, ¿verdad? Uno ve la puntita y dice, ¡ay, qué lindo el témpano de hielo! Y lo que está abajo está escondido. La anemia es eso, es la puntita del témpano de hielo, es simplemente la baja en la hemoglobina de un niño. ¿Sabes lo que está abajo, Renato? La pobreza. Allí abajo está la exclusión social. Está que los padres no tienen plata para comida, no hay educación, no tienen agua, no tienen desagüe, no tienen nada. Pero la anemia es el síntoma de una serie de problemáticas. Correcto. Que no Entonces, si yo le doy su chispita de hierro o le doy su sangrecita mezcladita, los voy a sacar de la anemia por un tiempo. Pero no de la pobreza. Exacto. Y nunca vamos a salir de este problema, ni de la desnutrición infantil, hasta que Perú no tenga un plan de Estado para corregir realmente la pobreza y la exclusión de todas esas millones de peruanos. ¿Por qué la tuberculosis, Elmer, es una enfermedad que todavía el sistema médico peruano no ha logrado erradicar? Hoy se anunció la inversión de 400 millones de soles, que es una cifra récord para poder combatir la tuberculosis. No es un caso privativo del Perú. En el propio Estados Unidos también hay ciudades donde la tuberculosis está muy presente. Correcto. Y ayer fue un día histórico para la tuberculosis porque en la Asamblea General de las Naciones Unidas se discutió el tema de la tuberculosis como problema mundial. La tuberculosis mata 4.500 personas por hora. Wow. Es brutal. Ahora tú me dices, ¿por qué no se corrige esto? A pesar que tenemos remedio. Desde los años 50, Renato, tenemos antibióticos contra la tuberculosis. ¿Sabe por qué no se corrige? Igual que lo de la anemia. Los enfermos son solamente la puntita del témpano de hielo. Acá está, ¿qué? La pobreza, el hacinamiento, las malas condiciones de trabajo. Entonces, como los países pobres no pueden corregir esa pobreza, la tuberculosis es el signo que sale. Hace poco, Elmer, la opinión pública se vio conmovida por un caso bastante controversial. El caso de una pareja de esposos chilenos que no podía tener hijos desde Chile. Yo me enteré perfectamente de eso. Exacto, les recomendaron venir al Perú para tratarse en una clínica, no recuerdo el nombre de la clínica. Tuvieron en el aeropuerto y todo. Tuvieron al niño, tuvieron presos. a dos niños por el método, por la técnica de reproducción asistida. Ellos terminaron presos, en fin. Pero aprendimos un poco sobre las técnicas in vitro a raíz de ese caso. Y yo me he llevado sorpresas el otro día leyendo un poco sobre la cantidad de niños que existen en el mundo
producto de esta técnica. Y creo que tú incluso has aportado un dato desde tu columna en El Comercio. Hay desde el 2000 hasta a estas alturas 8 millones de niños. Exactamente. El primero fue cuando en 1978. Ajá. El de Louis Brown 8 en millones Inglaterra. de niños nacidos por reproducción asistida en el mundo. Y en toda la combinación. Eso es más que la población del Paraguay. En toda la combinación que tú te puedas imaginar, porque al principio fue el óvulo de la señora con el espermatozoide del esposo de la señora, hacían el huevito y lo ponían en el útero de la misma señora. Luego, cuando se dieron cuenta que la señora no producía óvulos, dijeron, ¿alguien puede donar óvulos? Yo. Sacaban el óvulo de la hermana de la señora, lo juntaban con el esperma del esposo y así. Ay, pero el útero de ella no puede hacer, entonces busquemos otro útero. Y ahí viene lo del útero de alquiler. En los últimos años, parejas gay dicen, yo quisiéramos tener un hijo. Entonces van y alquilan un vientre y tienen su hijo. O sea, y hay todas las combinaciones posibles Todos genéticas. estos casos han desterrado una frase, como tú bien mencionabas en tu columna. Que madres hay una sola. Madre solo hay una, ya no. Exacto. Este niño, por ejemplo, estos dos gemelitos que nacieron acá, tienen 3 madres. La madre que los gestó, que los parió, la madre que dio el óvulo y la madre legal que lo reclama ahora. 3 madres. Claro. Después hay otro caso fantástico por la discusión que permite, el caso de Barbara Bush, el caso de tener derecho a morir, el caso de llegar a un estado tal que no hay medicinas que puedan paliar la enfermedad ni los malestares, y que es muy controversial porque ahí entran los prejuicios, las taras culturales, las convicciones religiosas. ¿Cuándo una persona, Elmer, debe reclamar el derecho a morir? Porque ya está harto de vivir. Esta es una conversación muy importante, Ricardo. Renato. Ricardo Gómez, estás confundido con Ricardo. Y muy seria, muy seria. Mira, también la practicó el senador McCain cuando murió hace un mes. Mira, ¿no es eutanasia propiamente hablando? No. En ambos casos lo que ellos hicieron fue lo siguiente. Tengo un cáncer tan avanzado que ya no tengo tratamiento. Los médicos le dijeron, señor, no hay nada para usted. Nosotros lo podemos mantener con vida, dándole medicinas para el dolor, darle quizás una alimentación a través de una sonda en el estómago, o le abrimos aquí una sondita en el estómago y por ahí le ponemos un poco de alimentos. Ellos dijeron, ¿saben qué? Ya no me hagan nada, doctores. Si ya no me están ofreciendo curación, ¿para qué me quieren alargar la vida? No quiero nada. Ellos lo decidieron, los doctores quitaron todos los tratamientos y en ambos casos, uno, McCain a las 24 horas y Barbara Bush a las 48 horas murieron. ¿Qué significa esto? Que estaban en las últimas. Entonces, esa es una discusión que hay que tener todos los días o cada vez que se pueda con la familia. ¿Tú te has enfrentado con familias que prefieren prolongar la vida del pariente enfermo, moribundo, por cuestiones, no sé, de pronto de cultura? En Estados Unidos, Renato, las unidades de cuidados intensivos, 75% de los pacientes que están en una unidad de cuidados intensivos tienen o Alzheimer o cáncer terminal. Y cuando salen los médicos en las mañanas, el familiar está allí. ¿Cómo pasó la noche mi paciente? Mi papá. Bueno, el doctor le dice, ha orinado un poquitito, pero ¿hay algo que pueden hacer? Siempre hay algo, le voy a poner, y le prolongan la vida. ¿Por qué? Porque no hay una buena comunicación. Primero, entre el padre que se está muriendo y los hijos, nunca expresó su voluntad, y luego entre el médico y los familiares. No hay sinceridad para decirle, ¿sabe qué? Su papá se va a morir. ¿Por qué no lo aceptamos? Mencionaste el Alzheimer. La semana pasada fue el Día Mundial del Alzheimer. ¿Cuáles son las sugerencias o tips que tú le das a tus pacientes para poder prevenirlo? Porque tienen miedo por antecedentes familiares y porque, en fin, porque... Pues lamentablemente no hay nada probado. Que se haya probado con algún estudio científico, no hay todavía una prevención contra el Alzheimer. Sin embargo, hay algunas señas, Renato, que se puede prevenir llevando un estilo de vida saludable. ¿Sabe por qué? Porque el Alzheimer es un problema circulatorio cerebral también, en que se depositan unas sustancias amiloides en las arterias del cerebro. Entonces, si tú comes saludable, si tú haces ejercicio diario, si tú no fumas cigarrillos, si tú no abusas del alcohol, si tú además de eso estimulas tu mente. Uy, acá se están deprimiendo todos. Sí, ya los vi. Todos los camarógrafos están llorando ya. Y además de eso, ya los desahuciaste. Estimulas tus sentidos, estando conectado con el mundo, mirando películas, leyendo libros, haciendo cosas. Entonces allí se piensa que toda esa actividad saludable va a disminuir la frecuencia de Alzheimer. Unas cortitas, Elmer. ¿El cáncer es por lo que uno come o también por cómo uno se siente? ¿Cuánto del factor anímico, emocional influye para que un cáncer pueda multiplicarse o no? A ver,
Para empezar, hay más de 200 tipos de cáncer. Ya, claro. Mi pregunta es demasiado oceánica. No, entonces, pero hay algunos cánceres que sí están relacionados a tu estilo de vida. Si fumas, tienes una altísima posibilidad de desarrollar como 10 tipos de cáncer. Si abusas del alcohol, tienes posibilidades de desarrollar ciertos tipos de cáncer. Si te expones en demasía al sol y no te cuidas, o sea, hay varios cánceres que están asociados a factores de vida, estilos de vida. Pero hay otros que no. Hay otros que su causa es completamente desconocida. ¿Tú te privas de todo? Tú tienes 66 años y estás, mira, pareces de 58. Gracias por eso, pero no, yo hago todo. Yo como de todo, pero eso sí, trato de comer poco. Trato de ser físicamente activo. Hace muchísimos años, creo que desde mis 20 que no fumo cigarrillos, trato de no abusar del alcohol. ¿Me entiendes? O sea, trato de hacer esas cosas. Estoy al día con mi chequeo, mi colonoscopía, mi examen de próstata. Todo lo que yo puedo hacer está hecho. Ahora, si me cae un cáncer de ese grupo que te dije, que no tiene causa conocida y que me llega, pues ¿qué voy a hacer? Pero ¿sabes qué? No me lo he buscado. Y para terminar, Elmer, ¿cuántas veces te han ofrecido ser ministro de Salud? Algunas veces, pero no tengo el alma para eso. Yo no tengo la parte política. Recuerda que un político, Renato, tiene un dogma que no va conmigo. Dice, el político dice, hoy puedo aceptar algo que mañana puedo rechazar. Es verdad, es verdad. Yo no soy así. Bueno, yo te presenté diciendo que tú también tienes una vena cómica y que eres un gran contador de chistes. De hecho, lo probaste aquí mismo en el programa hace ya algunos meses con Hernán Villagra. No me pida que Así que como un preludio a la entrada de Melcochita y para pedirte cerrarle la conversación, cuéntanos un chiste, Elmer. A ver, ¿qué chiste te cuento? Pues esta es la pareja que... Espérate, tengo que hacer memoria. No, te voy a dejar mal en tu programa. Mejor lo dejamos ahí. Muy bien, el doctor Elmer Huerta, ha sido un placer conversar contigo, Elmer. Muchas gracias por venir. Y ojalá que algún día, si no eres ministro, que por lo menos estés cerca de las personas que toman las decisiones. De eso sí te puedo decir, y ya sé que estamos para terminar, pero yo he trabajado en los últimos 15 años para que el Plan Esperanza que tenemos ahora sea una realidad. Yo empecé ese proyecto del Plan Esperanza cuando se llamaba Coalición Multisectorial, lo trabajamos con el Ministerio, o sea que yo puedo decir, Renato, con toda, digamos, humildad, que he contribuido al desarrollo de mi país en este sistema del cáncer, y el Plan Esperanza es el final de lo que empezamos hace como 20 años. Y quienes te conocemos desde hace mucho tiempo estamos muy orgullosos de tu trabajo y tu contribución al país. El doctor Elmer Huerta ha estado con nosotros, hacemos una pausa y regresamos con Pablo Villanueva, Melcochita.